¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando endurecemos nuestro corazón para no obedecer a Dios? Egipto, la cuna de una de las civilizaciones más poderosas del mundo, fue sacudida por eventos tan impactantes que quedaron marcados en la historia. Desde ríos convertidos en sangre hasta una oscuridad aterradora, las 10 plagas no solo desafiaron al faraón, sino que demostraron un poder sobrenatural que nadie pudo detener. ¿Qué sucedió realmente en aquellos días? ¿Fue un castigo divino o hay una explicación oculta detrás de estos eventos? Quédate hasta el final, porque hoy descubrirás la verdadera historia de Moisés y las plagas que doblegaron a Egipto. En los tiempos en que Egipto dominaba con esplendor y opulencia, un hombre llamado Moisés se presentó ante el faraón, gobernante absoluto de la nación más poderosa del mundo. Moisés no venía por voluntad propia, sino que había sido enviado por Dios para exigir la liberación del pueblo de Israel, esclavizado durante generaciones. Con él iba su hermano Aarón, quien hablaría en su nombre. La sala del trono resplandecía con oro y jeroglíficos que narraban las gestas de los faraones. Soldados y sacerdotes rodeaban al monarca, quien, desde su elevado asiento, miraba con desdén a Moisés y a Aarón. El Dios de Israel dice: «Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto», declaró Moisés con voz firme. ¿Quién es ese Dios para que yo obedezca su mandato? Egipto tiene sus propios dioses y los esclavos seguirán trabajando. Pero Moisés no se marchó sin una demostración del poder de Dios. Arrojó su vara al suelo y, ante la mirada asombrada de todos, ésta se convirtió en una serpiente. Los sacerdotes egipcios y sus hechiceros intentaron imitar la hazaña y lograron que sus varas también se transformaran en serpientes. Sin embargo, la serpiente de Aarón devoró a las otras, una clara señal de que el poder de Dios era superior. Pero el faraón, testarudo y orgulloso, aguantó su corazón y desestimó la advertencia. Al día siguiente, Moisés se presentó junto al Nilo, donde el faraón solía bañarse. Extendió su vara sobre las aguas, y de inmediato el río se tornó rojo como la sangre. Los peces murieron, el agua se volvió pútrida, y los egipcios no pudieron beber. Durante 7 días, la sed y la desesperación asolaron a Egipto, pero los magos del faraón replicaron el milagro y la monarca se mantuvo firme en su negativa. Entonces Dios envió la segunda plaga. Ranas en cantidades inimaginables saltaban sobre las camas, dentro de los hornos y se deslizaban por las calles. El faraón, harto, rogó a Moisés que las retirara, prometiendo dejar ir a los hebreos. Pero cuando las ranas murieron y el hedor llenó el aire, el faraón rompió su palabra. Dios no se detuvo. Enseguida el polvo del suelo se convirtió en piojos que invadieron hombres y bestias por igual. Esta vez, los hechiceros egipcios no pudieron replicar la plaga y admitieron: «Este es el dedo de Dios». Sin embargo, el faraón no cedió. Después, hordas de moscas negras oscurecieron el cielo y devoraron cuanto tocaban. Las casas egipcias estaban infestadas, pero la región de Gosén, donde vivían los hebreos, permaneció intacta. Aún así, el faraón se mantuvo firme. Entonces vino la peste sobre el ganado. Animales morían en los campos, y la riqueza de Egipto se desmoronaba. Pero los rebaños de los israelitas no fueron tocados. Ni esto doblegó el corazón del faraón. Dios envió luego llagas y úlceras que cubrieron a los egipcios y sus sacerdotes, dejando a todos en agonía. Incluso los magos, enfermos y debilitados, no podían presentarse ante el faraón. Sin embargo, él se negó a rendirse. Entonces cayó una tormenta de granizo y fuego sobre Egipto, destruyendo cosechas y matando a quienes no buscaron refugio. El faraón, aterrorizado, pidió a Moisés que intercediera por él, prometiendo nuevamente la libertad del pueblo. Pero en cuanto el cielo se despejó, endureció su corazón una vez más. Las langostas fueron la siguiente plaga. Millones de estos insectos devoraron todo lo que el granizo había dejado en pie,
La desesperación se apoderó de Egipto, pero el faraón aún se resistía. Después, una oscuridad espesa cubrió la tierra durante 3 días. Nadie podía ver ni moverse, pero en los hogares hebreos había luz. Aún así, el faraón no cedió. Finalmente, Dios advirtió que enviaría la última y más terrible plaga, la muerte de los primogénitos egipcios. Moisés transmitió a su pueblo la orden de marcar los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero, para que el ángel de la muerte pasara de largo. Porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, pero cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará de largo por aquella puerta y no permitirá que el destructor entre en sus casas para herirlos. Obedezcan estas instrucciones como un estatuto perpetuo para ustedes y sus descendientes. Cuando entren en la tierra que el Señor les dará, según ha prometido, guarden este rito. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes responderán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, quien pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Los israelitas hicieron todo tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del preso que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Entonces el faraón, sus servidores y todos los egipcios se levantaron en la noche, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. En medio de la noche, Moisés y Aarón fueron conducidos al palacio. La atmósfera era pesada, casi irreal, como si el mismo aire contuviera el eco de los lamentos que resonaban por toda la tierra de Egipto. Los pasillos, antes llenos de guardias y sirvientes ocupados, estaban ahora desiertos, salvo por algunas antorchas que chisporroteaban en la penumbra. A medida que avanzaban, los hermanos podían percibir la desesperación latente en cada rincón del majestuoso recinto. Los sirvientes, ocultos en las sombras, observaban con rostros desencajados. Algunos tenían los ojos enrojecidos, otros evitaban mirarlos directamente, como si temieran que su presencia trajera más calamidades. Al cruzar las puertas doradas de la sala del trono, Moisés y Aarón se detuvieron. No era la primera vez que estaban allí, pero nunca antes habían visto a Faraón así. El monarca, siempre imponente, altivo y seguro de su poder, se encontraba ahora desplomado en su trono. Su espalda, encorvada bajo el peso de un dolor insondable, reflejaba la sombra de un hombre que había perdido no solo una batalla, sino también aquello que más amaba. Su rostro, normalmente endurecido por la soberbia, estaba surcado de lágrimas. Sus ojos, vacíos y perdidos en el infinito, eran los de un padre destrozado, no los de un rey. Ante él, sobre un lecho cubierto de finas telas, yacía su hijo primogénito. Su piel, antes llena de vida, estaba ahora pálida y fría. No quedaba aliento en su pecho, ni fuerza en sus extremidades. La herencia de Egipto, su sangre, su orgullo, su sucesor, se había desvanecido en la noche, arrancado por una fuerza que Faraón no había podido detener. El silencio en la sala era absoluto. Solo el crujir de las antorchas y el sollozo contenido de algún sirviente rompían la quietud sofocante. Moisés y Aarón permanecieron firmes, esperando las palabras que sabían que vendrían. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, Faraón levantó la mirada. Sus labios temblaban, su garganta parecía resistirse a pronunciar lo que debía decir. Cuando habló, su voz era ronca, quebrada, como la de un hombre que ha sido doblegado por un poder mucho mayor que el suyo. Levantaos, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel. Id, servid a Jehová como habéis dicho. Las palabras tan esperadas por Moisés no fueron pronunciadas con la arrogancia de una monarca que concede un permiso, sino con la resignación de alguien que ya no tiene fuerzas para luchar. Faraón tragó saliva, tratando de mantener algo de su compostura, pero su dolor era demasiado profundo.
Sus ojos volvieron a su hijo y un nuevo susurro escapó de sus labios. Tomad vuestras ovejas, vuestras vacas y marchaos. Cerró los ojos con fuerza, como si su propia orden le desgarrara por dentro. Nunca había permitido que su voluntad fuera doblegada, nunca había cedido ante nadie hasta ahora. Su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. Sus dedos se aferraban a los reposabrazos de su trono, luchando por contener el temblor de su cuerpo. Y entonces, como un eco de su derrota, su voz se quebró completamente. Y bendecidme también a mí. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. Moisés no respondió de inmediato. Observó a Faraón, al hombre que durante tanto tiempo había resistido la voluntad de Dios, al gobernante que se había proclamado como un Dios sobre su pueblo, y que ahora, en el momento de su mayor miseria, pedía una bendición al único Dios verdadero. Moisés intercambió una mirada con Aarón. No había júbilo en ellos, no había celebración. La victoria había llegado, pero lo hacía con un costo inimaginable. Con un ligero sentimiento, Moisés dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Aarón lo siguió en silencio. Esta historia no es solo un evento del pasado, es una poderosa enseñanza para nuestras vidas hoy. Dios siempre cumple sus promesas, aunque el tiempo de espera parezca largo. A veces enfrentamos dificultades que parecen interminables, pero la opresión no es eterna. Lo que hoy parece un callejón sin salida, mañana puede convertirse en el escenario de un milagro. Cuando confiamos en Dios, Él abre caminos donde no los hay, derriba barreras y nos lleva a la libertad. La obediencia a Dios nos conduce a la verdadera liberación. Israel tuvo que seguir instrucciones precisas para ser salvo, y lo mismo ocurre con nosotros. Solo cuando seguimos su voz experimentamos la plenitud de su gracia. La fe es el puente entre la promesa y su cumplimiento. Dios abrió el Mar Rojo, pero el pueblo tuvo que dar el paso y caminar. Así también en nuestra vida debemos avanzar con confianza, creyendo que Él tiene el control. No importa cuán grandes sean los enemigos que enfrentamos, Dios es más grande. Los egipcios parecían invencibles, pero fueron derrotados por el poder divino. Muchas veces, las batallas que enfrentamos no son nuestros, sino de Dios. Y si confiamos en Él, veremos cómo nuestros adversarios se desvanecen. La verdadera libertad no solo se trata de ser liberadas de circunstancias externas, sino de ser transformados interiormente. Israel dejó Egipto, pero su corazón aún necesitaba ser renovado en el desierto. Dios no solo quiere librarnos de problemas, sino hacernos nuevas personas, libres de temor, ansiedad y pecado. La historia del Éxodo es un reflejo del plan de Dios para toda la humanidad. Así como Israel fue rescatado de la esclavitud, Jesús vino a rescatarnos del pecado y darnos una vida nueva. Él sigue liberando corazones, guiando vidas y abriendo caminos. Confía en Él, sigue su voz y experimenta la libertad que solo Él puede dar. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invitamos a suscribirte al canal El Poder de la Palabra, dale me gusta y comparte este video para que más personas sean edificadas. Nos vemos en el próximo video.